Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto estar con ustedes para presentar las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a nuestros titulares. Comenzamos. Investigan muerte de hermanas Mateo Salazar que tenían alerta Alba Kenneth y que fueron encontradas sin vida. Ambas eran deportistas. El fin de semana deja 52 fallecidos por COVID-19, mientras autoridades confirman un descenso en la cifra de municipios en alerta roja. En la entrevista hablamos de las investigaciones que se realizan para determinar el origen y variedades de cepas de COVID-19 que se registran en Guatemala. ¿Cuáles son los números del presupuesto que se analiza para el año 2021? Se lo contamos en el reportaje. Guatemaltecos aprovechan el fin de semana para visitar cementerios bajo estrictas medidas de prevención y con tiempo limitado de permanencia. Iniciamos con lo más importante. Les cuento que la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia por COVID-19 publicó este sábado el nuevo semáforo de alertas que establece que habrá menos municipios en color rojo. Estos son los detalles. El semáforo de alertas COVID-19 vigente para los próximos 15 días en el país fue publicado este sábado, mostrando que los municipios en color rojo han disminuido y ahora hay más en naranja y amarillo. Son 122 municipios en rojo, antes eran 163. Ahora son 121 en naranja y antes eran 109. Y actualmente hay 97 amarillos, que son 29 más que el semáforo anterior. Guatemala es uno de los que continúa en alerta naranja, así como Santa Catarina Pinula, Mixco, Fraijanes, Palencia, Villanueva, Villa Canales y San Miguel Petapa. Escuintla y Antigua Guatemala también están en alerta naranja, mientras que Quetzaltenango, Puerto Barrios, Chiquimula, Cobán, Flores, San Marcos y Panajachel están en alerta roja por los próximos 15 días. De los municipios que están en alerta amarilla, podemos mencionar al Puerto San José, Barberena, Ayutla, Almolonga y Cantel. El semáforo epidemiológico se implementó en julio y da paso a la reactivación económica del país de manera gradual. Evalúa 3 criterios a lo largo del periodo para determinar el color de alerta de cada uno de los 340 municipios del país. Estos son la tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes, la tasa de pruebas diarias realizadas por cada 1.000 habitantes y el porcentaje de positividad del total de tamizados. Los datos más recientes del tablero reflejan que en las 2 semanas recientes se realizaron 19.637 tamizajes y se confirmaron 2.952 casos nuevos. Si la atención gubernamental a la emergencia por el coronavirus no cambia próximamente, el semáforo se actualizará el 31 de octubre. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Conocemos ahora la actualización de casos de coronavirus en Guatemala, porque según información del Ministerio de Salud Pública en las últimas horas, se confirmaron 332 nuevos contagios para hacer un total de 101.360 casos acumulados registrados hasta el día de hoy. La cifra de víctimas mortales aumenta con el paso de los días, luego que se confirmara el deceso de 15 personas, para hacer un total a escala nacional de 3.530 fallecidos. La cifra de casos recuperados estimados
confirmados es de 90.610 y 1.574 pruebas para detectar coronavirus fueron efectuadas en laboratorios públicos y privados, según el reporte del Tablero de Salud Pública. Finalmente, los casos activos son de 7.720. Esta última actualización corresponde al 17 de octubre de las 0 a las 23:59 horas. Y vamos a continuar con más. En los últimos días, la cifra de fallecidos ha sido entre 20 y 25 diarios. Sin embargo, este sábado se registró un aumento y se reportaron 37 pacientes fallecidos. Este domingo se reporta el deceso de otras 15 personas, tómelo en cuenta, por COVID-19. Esto después de que se anunciara el inicio de una segunda ola de esta enfermedad en el país, lo que hace un total de 52 personas fallecidas durante el fin de semana. El total a escala nacional es de 3.530 fallecidos, se lo repito, 3.530 fallecidos por COVID-19 hasta el día de hoy, según el reporte de las autoridades. Continuar con más. Y el departamento de Escuintla tiene la mayor parte de sus municipios en semáforo anaranjado. Esta disminución en la alerta ante la pandemia ha traído consigo que los escuintlecos hayan bajado de alguna forma las medidas de prevención para evitar los contagios. No así los esfuerzos de las autoridades por seguir minimizando actividades para evitar aglomeraciones. Mientras tanto, se sigue con las recomendaciones y coordinaciones con entidades gubernamentales y privadas. Según el último informe del sistema de alerta COVID, el departamento tiene 2 municipios en rojo, siendo estos Santa Lucía, Cotzumalguapa y Palín. En alerta naranja 8 y en amarillo 4. El departamento está siendo muy visitado debido a sus atractivos turísticos. Las playas son las que más turistas atraen, en ellas las autoridades mantienen vigilancia y los comercios atienden los protocolos de higiene y distanciamiento de sus instalaciones. Además, los alcaldes en su mayoría suspenderán todas las actividades que se desarrollaban en estos meses de fin de año, esto para evitar aglomeraciones. La municipalidad está evaluando el poder cancelar todas las actividades de feria porque no nos va a permitir el protocolo poder hacer actividades y creo que no vale la pena poner en riesgo la salud de los escuintlecos. Así que creo que por primera vez en la historia del municipio no se va a realizar actividades de feria patronal. Autoridades que velan por la salud en el departamento hacen el llamado a la población a no bajar la guardia y sobre todo a que visiten los centros asistenciales, pues garantizan que en ellos encontrarán los medicamentos que les ayudarán a enfrentar el COVID-19. La gente como que ya se acostumbró, está perdiendo el miedo. Pero es necesario que sepamos nosotros las consecuencias, ¿verdad?, que podemos tener de un segundo brote y que pueda ser más fuerte y todavía no podemos cantar victoria, ¿verdad?, y decir ya lo logramos. Todavía estamos en ese nivel del riesgo. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y mire usted, el viernes el diputado por el partido oficial, Cándido Leal, llamó la atención al detenerse en pleno tránsito en el periférico para un asunto personal. En un video compartido en redes sociales se observa que el diputado baja del carro para orinar. Posteriormente regresa al vehículo y continúa su camino. Cándido Leal indicó que tiene un problema diurético, toma mucha agua y a la altura de Villalinda ya no resistía, pero en ningún momento se encontraba en estado de ebriedad, eso es lo que dice. A la vez pidió perdón a la población y dijo que se hará responsable de la multa correspondiente. Las multas, para que usted lo sepa, que se le imponen a las personas que realizan estas acciones son de 500 quetzales por orinar en la vía pública y 500 quetzales por detener el tránsito. Y el Ejército de Guatemala informó que en lo que va del año se han realizado varios decomisos al narcotráfico. Han sido interceptadas 27 aeronaves vinculadas al narcotráfico. Se han deshabilitado 16 pistas clandestinas también. Se han decomisado más de 7.400 paquetes de cocaína. A la vez se han destruido 446.000 arbustos de hoja de coca y 257.000 matas de marihuana. Las operaciones que se realizan a pie, en aeronave y por medios acuáticos cuando estos constituyen límites naturales entre Guatemala y los países que le rodean. Para el desarrollo de estas operaciones, el Ejército de Guatemala cuenta con más de 16.000 elementos que están empeñados en estas operaciones de manera constante y los resultados saltan a la vista. En lo que va del año 2020,
se han interdictado 27 aeronaves que han estado vinculadas a actividades ilícitas y del narcotráfico. Junto con esto se han inhabilitado 16 pistas clandestinas y hay otras pistas más que están pendientes de concluir el proceso legal para su inhabilitación. Y mire usted, los bomberos voluntarios encontraron en un río de aguas negras el cadáver de un adolescente de 15 años, cuya alerta de desaparición fue activada en mayo de este año. La víctima fue identificada como Cristel Eleana Mateo Salazar, quien era hermana de Alison Michelle Mateo Salazar, de 16 años, y quien también fue localizada muerta el pasado 14 de octubre. Ambas jóvenes eran deportistas. Y el Ministerio de Cultura y Deportes rindió honras fúnebres a la reconocida actriz guatemalteca María Teresa Martínez, con más de 80 años de trayectoria. El pasado viernes 16 de octubre, con un mensaje en sus redes sociales, una de las hijas de la reconocida actriz guatemalteca María Teresa Martínez informó sobre el fallecimiento de esta talentosa mujer. Por su extraordinario trabajo y el legado que deja en el teatro del país, el Ministerio de Cultura y Deportes le realizó el sábado un merecido y nostálgico homenaje en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Quisiéramos haber hecho un homenaje mucho más grande, pero por la pandemia, por estos protocolos, únicamente pudimos estar acceso limitado. Muy pocas personas pudieron ingresar, pero sí desde el primer momento en que llamé al señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, y le digo, María Teresa nos dejó. Está descansando y me dijo, por favor, abran los telones, abran la gran sala y llévenla para allá, por favor. Cumplan los protocolos, pero sí es importante que la despidamos como debe ser a la maestra, a la grande, a María Teresa. El impulso que ella le dio a nuestras escuelas de música, de cultura y sobre todo a esto que representa el ejemplo que ella deja en la juventud. Un ejemplo que queda y un ejemplo que permanece y un ejemplo que tenemos que tomar cabalmente como lo que es una inspiración para la cultura, para el arte. Una de sus hijas comentó que los últimos momentos de la actriz estuvo rodeada de su familia, luchando contra una enfermedad del corazón. Dijo estar agradecida por este merecido homenaje para su madre. Tuvo homenajes en vida y pues creo que ahora que se va de este plano, está bien también que se le dé un homenaje por todo el aporte que nos ha dejado al arte y al país y a nosotros como familia también. Durante el homenaje, los asistentes se acercaron al féretro para hacer valla cada 10 minutos. Además, sus grandes amigos del teatro estuvieron presentes para darle el último adiós. Yo siento que todos los que estábamos en el teatro estamos realmente dolidos, como que algo nos falta. Y es ella lo que nos está haciendo falta. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Carlos Hernández. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver, en discusión se encuentra el proyecto de presupuesto nacional para el 2021. ¿Cuánto se solicitará para el segundo año de la pandemia? Tenemos más en breve. En los datos de la semana hicimos una recopilación de casos que llamaron la atención en estos días. Primero, ¿qué pasó con el dinero de las donaciones recibidas durante la pandemia? Hasta principios de octubre se reportaron 251 millones de quetzales recibidos, de los cuales más de 240 millones son en especie, el resto en efectivo, pero no todos los reportes tienen un registro detallado. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Es la pregunta que todos nos hacemos. Esta semana también vimos los cuestionamientos y solicitud de transparencia en el caso de la adjudicación para la compra de la galleta escolar por un valor de 14.6 millones de quetzales a cargo del Ministerio de Desarrollo. El Ministerio Público abrió una investigación y el MIDES dio marcha atrás. En otro tema también le contamos que otro año transcurrió sin elección de cortes y finalmente la semana cerró con un
allanamiento en una casa en Antigua Guatemala, usted recuerda, en la que se encontraron 122 millones de quetzales en billetes de diferentes denominaciones y monedas. ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer con ese dinero para beneficio del país? Dejamos la pregunta. Y hablando de dinero, mientras se pide cuentas sobre la administración de recursos para cubrir la emergencia por coronavirus, el presupuesto para el 2021 se analiza en el Congreso de la República. Felipe Garrán nos cuenta cuáles son las prioridades proyectadas para el siguiente año. Este es el reportaje. Explicarles que este presupuesto, para empezar, es mejor que el que tenemos. La estructura del presupuesto es muy similar a los ejercicios fiscales anteriores. O sea, no pareciera haber un gran cambio en cómo queremos lograr esos resultados. Con menor nivel de deuda, con menor déficit fiscal y con un componente importante de inversión y, diría yo, con componente importante también a nivel de transparencia. Es clarísimo que sigue siendo una apuesta por el funcionamiento. Entender las finanzas de un país es bastante más complejo que entregar un billete para recibir un café. Y es por eso que toda esa información y todas esas necesidades de las distintas dependencias y ministerios es traído aquí al Ministerio de Finanzas, en donde se compila para crear un proyecto de presupuesto nacional. 99.700 millones de quetzales es lo que se ha proyectado desde el Ministerio de Finanzas a partir de lo solicitado por las distintas dependencias estatales. Esto supone un aumento de 11.455 millones respecto al aprobado para 2019, que es el mismo que se utilizó en 2020. Sin embargo, a partir de las ampliaciones presupuestarias por la emergencia global por el COVID-19, tal monto creció este año hasta los 107.760.7 millones de quetzales. Diríamos que el presupuesto vigente para este año, para el año 2020, es un presupuesto de 107.000 millones de quetzales. Lo que se está presentando para el año 2021 son 99.700 millones de quetzales, o sea, es un presupuesto menor. Aunque sea mayor, una fuente de financiamiento clave que hizo que fuera mayor son los 11.000 millones que financió, con una excepción de la Constitución, el Banco de Guatemala. Y entonces esa fuente no se tendría. Y entonces, en verdad, te fijas, aunque tienes como que pareciera que eso te quedaría formalmente como que es un presupuesto mayor, en verdad no lo es. Algo que se mantiene exactamente igual que en el ejercicio anterior son los 5 ministerios que más fondos reciben: Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Salud Pública y Asistencia Social, Gobernación y Defensa. Con el único cambio en el orden que, a pesar de la crisis sanitaria, Salud cayó al tercer puesto del ranking en favor de Comunicaciones. El presupuesto del Ministerio de Comunicaciones está compuesto por el 78% de inversión y creo que eso alrededor del 22% que es de funcionamiento. Tenemos un presupuesto que va orientado exclusivamente a la inversión de obras importantes que van a ayudar no solo a la reactivación económica del país, que es muy importante para la generación de empleo. En temas de poder comenzar la transversal del sur, en temas de volver a reactivar el anillo regional metropolitano, que es una carretera de 50 kilómetros. Cartera que se avisora como la gran ganadora. Con 4.188.8 millones de quetzales. Tal es el crecimiento respecto al último presupuesto aprobado. Es, de hecho, el ministerio que más aumentó, seguido por Desarrollo y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Aún así, no solo los ministerios tienen hueco en el presupuesto. De hecho, el grueso vemos que está en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, está en Ministerio de Educación, está en los servicios de la deuda pública. Y en la deuda está la clave para entender este proyecto. Tenemos que entender que el cambio de rumbo que va a llevar el presupuesto nos va a tomar a nosotros 4 o 5 años, en el sentido de llegar de un año en donde incurrimos en deuda y en índices, por así decirlo, bastante agresivos, a llegar otra vez a presupuestos no solo más conservadores en deuda, sino con mayor porcentaje en la inversión, que la inversión, recordemos, es lo que genera estabilidad. Pero como esto es una democracia, una cosa es lo que las autoridades propongan y otra cosa es lo que el pueblo decida que ellos pueden hacer. Es por eso que ese proyecto de presupuesto es traído aquí al Congreso de la República, donde debe ser evaluado y aprobado antes del 30 de noviembre.
¿Qué pasa si no se aprueba antes de esa fecha? Lo mismo que pasó con el de 2020. No resultó, por lo que el país se mantuvo funcionando con el de 2019. Queda el vigente del año anterior y que entonces el vigente ya es con la ampliación. Pero, de todas maneras, aunque quede ese, como te repito, sí te puedo decir que la fuente de financiamiento, que son los bonos que compra el banco, digamos que sí, que adquiere el Banco de Guatemala, no pasaría, pues. Y es allí que entra la ingeniería de la Comisión de Finanzas. Vamos a iniciar con lo que creemos nosotros debiera ser lo más importante. Lo más importante siempre es conocer los ingresos, porque muchas veces todos estamos pendientes de quién va a gastar, qué es lo que necesita cada institución. Y las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Necesitamos conocer si realmente esa tiene la capacidad o no de recaudar. Es perfectamente alcanzable 61.426 millones de recaudación para el año entrante. Y es que el 61% del presupuesto depende de la recaudación de impuestos, un rubro en el que tan solo se ha alcanzado la meta en 2 de los últimos 11 años. De momento, los legisladores tienen menos de 2 meses para darle su visto bueno. En el primer año tras el inicio de la pandemia, se proyecta más para infraestructura vial que para salud, aun cuando desde esa cartera se sabe que habrán de invertir en una potencial vacuna. Por otro lado, el Ministerio de Educación sigue copando la lista en plena incertidumbre sobre cómo será el retorno a unas aulas que llevan vacías desde marzo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Al regresar le presentamos una entrevista en la que hablamos de una investigación que se realiza para determinar el origen de las cepas de COVID-19 que se propaga en Guatemala. Como todos sabemos, desde que se reportó el primer caso de coronavirus en el país, una serie de iniciativas científicas se llevan a cabo para el estudio de casos y recopilar información. Uno de ellos busca determinar el origen y la variedad de cepas que pueden encontrarse en el país. Este es el tema de la entrevista de la semana. ¿Cuál es la secuencia del genoma del coronavirus en Guatemala? Es una pregunta científica que para responder se necesita de una serie de análisis y estudios, pero que al lograrlo se tendría información valiosa sobre el comportamiento del virus en el país. Hablamos con Alejandra Sierra, coordinadora del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Gálvez. Ella nos contó acerca de una investigación en la que colaboran con estudiantes de la Universidad de San Carlos para obtener esos datos. Eso estamos trabajando actualmente junto con CUNSAC, y ellos fueron, como les digo, los que están promoviendo esta idea y los que lograron hacer su proyecto. Nosotros estamos apoyando también y vamos hasta ver muy pronto, espero, saber la secuencia del virus pues que está aquí rondando en Guatemala. Si todo marcha según lo previsto, las conclusiones del estudio podrían conocerse pronto, pero todavía hay algunos obstáculos por superar. El problema en Guatemala, o uno de los retos que tenemos, es que no hay empresas que manufacturen reactivos, sino todos los tenemos que mandar a traer afuera. Entonces realmente ahorita lo que nos está deteniendo es que los reactivos pues toman su tiempo de comprarse, de pasar en aduanas y venir. Entonces por eso no podemos correr tanto como nos gustaría, pero esperamos que este año ya tengamos los resultados. Además de la recopilación de datos, se requiere de muestras de pacientes para analizar. Ahorita es todo nuevo, no sabes cuál es la cepa que está, aunque igual ya se secuenciaron, no sé si estoy mal, 10 cepas aquí en Guatemala, pero son cepas que mandaron afuera en otro país. Entonces realmente no tenemos control de ninguna información si no desarrollamos conocimiento nuestro como país, como científicos. No somos dueños de ellos y no podemos analizarlo. Entonces nosotros queremos analizar las cepas que están en Guatemala. Esperamos analizar unas mínimo 90 muestras para saber qué es lo que está rondando en Guatemala. No es como que cuentes con cepas porque no sabes cuáles vas a encontrar. Puede ser que encuentres una, puede ser que encuentres 2 o puede ser que encuentres más. Entonces eso es lo que queremos ver. Ahorita es descubrir qué es lo que está pasando en Guatemala, cuáles son las cepas que tenemos. Entonces para eso hacemos este estudio. Los resultados del estudio serán de gran importancia para planificar nuevas estrategias y evitar la propagación del virus. Esta información también te ayuda a saber si hay algún paciente que sí guardó la cuarentena o hay un paciente que pudo haber producido el contagio de más personas.
puede saberse qué cepas hay en cada región, por ejemplo, si en el norte del país hay solo una cepa o hay varias. Más que todo es como para tomar decisiones, entonces sirve muchísimo para el Ministerio de Salud, imagínate, como para que pueda desarrollar estrategias de control, para que sepa pues por dónde vino la cepa, cómo podemos mejorar estas barreras. Entonces, más que todo es una información que te sirve para tomar decisiones. Sierra fue seleccionada recientemente como una de las líderes mundiales en biotecnología representando a Guatemala y espera que con estos estudios se pueda abrir más campo en la investigación médica en el país. Antes de la pandemia, los estudios de este tipo se centraban principalmente en el seguimiento de enfermedades raras o tumores cancerígenos. Ahora, después de la experiencia que deja la emergencia por coronavirus, se espera que haya más interés en el estudio de otro tipo de casos, en un trabajo científico hecho por guatemaltecos para guatemaltecos. Es momento de conocer el pronóstico del clima con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Alejandra, muy buenas noches, qué gusto saludarte, esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Es momento de compartir con todos ustedes las condiciones de mañana como inicio de semana para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y se empiecen a preparar desde ya. Tendremos cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y así se mantendrá para los departamentos, el departamento de Petén, en los departamentos ubicados en la meseta central, incluida la ciudad capital y en la región oriental. Mientras que en los demás departamentos se estará registrando actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche, para que lo puedan tomar en consideración. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el lunes condiciones de cielos parcialmente nublado en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el martes, totalmente nublado con una máxima de igual manera de 26 grados centígrados, y para el miércoles a la mitad de la semana estarán reportando actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la vamos a conocer a continuación y lo esperamos mañana a las 5:54 de la mañana y se ocultará a las 5:41 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. ¿Y cómo fue la afluencia en cementerios en el primer fin de semana de apertura de los Camposantos? Tenemos las imágenes y detalles en breve. Bien, les cuento que este fin de semana se registró una marcha con miles de mujeres en la capital estadounidense y otras ciudades. En esta nota le contamos la razón. Mujeres contra Donald Trump. Miles salieron a las calles de Washington y otras ciudades de Estados Unidos el sábado para protestar contra el presidente, cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones del 3 de noviembre. Se inspiraron en la primera marcha de mujeres en Washington, una enorme movilización anti-Trump celebrada un día después de que asumiera la presidencia en 2017. Pero este año, en medio de la pandemia de COVID-19, las marchas del sábado fueron considerablemente menores. Según los organizadores, igual más de 100.000 personas participaron en más de 400 movilizaciones en todo el país. Simplemente queríamos ser parte de este movimiento nacional, no solo para mujeres, pero en esta elección, en este momento de la historia, en la historia de la humanidad, en que podemos hacer la diferencia con nuestras voces, con nuestra presencia. Las manifestantes rindieron también homenaje a la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, un ícono para las mujeres y los progresistas, y protestaron contra el nombramiento por parte de Trump de la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para reemplazarla. Y este fue el primer fin de semana en el que los cementerios abrieron sus puertas luego de permanecer cerrados por la pandemia. Los visitantes podrán estar en el interior solo 30 minutos. Esta es la nota. Al ingresar al cementerio general, se toma la temperatura del visitante y se les da gel antibacterial. Esas son solo algunas de las medidas que ha tomado el cementerio general en la zona 3 capitalina con la reapertura de sus puertas. Este fin de semana recibieron alrededor de 1.500 personas, por lo que no hubo aglomeraciones. Se le está permitiendo el ingreso a grupos de personas, 75 personas a cada media hora, ¿verdad? Con el objeto de que se mantenga el distanciamiento social
En el ingreso, cada visitante recibe un ticket con la hora exacta en la que se debe retirar del cementerio. El visitante debe indicar a qué área del cementerio va para llevar un control. Eso para mantener un mejor control, para establecer más o menos qué áreas es donde más visitas vienen, para tener más personal ahí, para controlar que el distanciamiento social se cumpla de una mejor manera, ¿no? El cementerio ha designado equipo especial para limpiar constantemente las instalaciones del cementerio. Quienes quieran ir deben tener en cuenta que no está permitido el ingreso de vehículos. Solo pueden ingresar las carrozas fúnebres. Se mantienen las mismas disposiciones, 10 personas por inhumación. El único cambio que hubo ahora, pues las carrozas fúnebres, las inhumaciones están ingresando del lado de la puerta de salida del cementerio general. Los cementerios estarán abiertos del 16 al 30 de octubre y del 3 al 15 de noviembre. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Carlos Hernández. Y Comunicaciones gusta y golea. Tenemos los resultados del fútbol guatemalteco, además del deporte internacional. Bueno, ¿y qué momentos marcaron la semana y se convirtieron en inolvidables? Se los contamos a continuación. Por favor, no se enoje. No. En este país el COVID se ha terminado. Con usted sin problema. Yo voy a platicar con usted sin problema. ¿Deja de grabar? Deja de grabar, mi amor, un momentito. Voy a hablar con el señor. Hasta que escuche por qué lo dejó a usted a él tanto tiempo. La cita era a las 12. Mire la hora que es. Con razón el carácter del doctor Portazo. Grábenme un avión, no sé. Si no, no lo voy a atender. Los servicios de salud de Mihuate, como siempre, luciéndose con la gente. Este señor no quiso atender a mi papá. Sí. No lo quiso atender. Por más de 3 horas ahí sentado. La cita era a las 12. Mire la hora que es. Y esta cochina enfermedad que nos tiene tan distantes. Se supone que es su doctor. ¿Usted es su cardiólogo? ¿Usted es su cardiólogo? Si Trump dice que después del coronavirus, mejor ya le da besos a todos. And now I'm immune, they tell me. I'm immune. I can come down and start kissing everybody. I'll kiss every guy, man and woman, man and woman. Look at that guy, how handsome he is. I'll kiss him. Not with a lot of enjoyment, but that's okay. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. La elección de Cortes está retrasada. Culpa de ese bicho del que ya queremos salir, dice el noble presidente del Congreso. Y luego culpa de 2 virus chinos. A uno de ellos se le puede entrevistar, ojalá que pudieran entrevistarle. El otro no se puede porque es la pandemia. Ala Rodríguez hace tan buenos chistes como su presidencia en el legislativo. Vamos a bailar, la meneadita vamos a gozar. ¿Y las donaciones? Pues a ver dónde están. Ahí está todo, dice el presidente Yamatei. ¿Y quién tenía que registrarlas? Pues de eso mejor ni hablar. Vamos a gozar, la meneadita vamos a bailar. Aquí la cosa está en las capturas. Cayó César Montes, que estaba descansando en México para que no lo capturaran por el ataque a los soldados. ¿Qué hacía usted en México? ¿Cómo que voy a hacer? Voy a poner la cabeza aquí para que me lo corte que chulo de los chiganos. No, hombre, qué pregunta. Él no fue, dice este valiente Rambo del asilo. Y la primera demostración es que con mi experiencia militar, si yo hubiera estado ahí, ninguno de los 9 sale vivos. Para acabar pronto y para que dejen de chingar. Porque si él hubiera sido... Me los hubiera comido yo. Fritos y en ayunas. El hombre está enojado porque no lo tratan como a Zipi. Mire cómo me tienen a mí. Mire, y en cambio entra un ladrón, terrible ladrón como Sinibaldi, y ese ladrón no le ponen las esposas. Ese ladrón pone un cabestrillo. ¿Y Sinibaldi? Pues bien, gracias, ahí que está saliendo ya de todos sus casitos.
Es hora de desviar de nuevo la atención. Saquen el dron contra los secuestros. La verdad, este tipo de dron vino a apoyar demasiadamente la policía. Entonces, primero en su visor nocturno. Quizás que comienzan a subir los secuestros. Mejor escondan el dron. Los dos mejores amigos dicen que eso no es cierto. En donde lo que hemos visto es una campaña bastante peligrosa, en donde hay personas que con intereses más políticos que humanos están tratando de hacer aparentar que los secuestros han bajado. Que todos ustedes, algunos medios de comunicación, de una forma irresponsable, indicaron que la niña había sido secuestrada. Y el presidente, con su profunda sensibilidad social, dio la verdadera explicación de esta controversia. La niña se había ido con su compañero sentimental. El Chucho se murió de mala pata y la mamá consiguió al Chucho muerto. No tenía un balazo en la cabeza el Chucho. ¡Ay, no! Mejor que la fiscal se defienda por no proteger a la FESI. Esto es transparencia, señores medios de comunicación. Esto es transparencia. Con estas autoridades, mejor nos escondemos. El cielo en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tu... Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Ahí les encargo, no le crean a las noticias falsas. Gracias por su colaboración. I'll kiss every guy, man and woman, man and woman. Look at that guy, how handsome he is. I'll kiss him. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Si no, no lo voy a tener. ¿Y cuál es el futuro del ballet en Guatemala? Tenemos más en este domingo. Continúe con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de regreso, tenemos más información en nuestro último bloque de noticias. ¿Y cuál es el futuro del ballet en Guatemala? En nuestra sección de cultura, Pablo Juárez nos presenta una entrevista sobre el tema. El fin de año se acerca y el Ballet Nacional de Guatemala ya ha comenzado a preparar su temporada navideña, la cual incluirá una versión resumida de El Cascanueces que se presentará de manera virtual, así como un montaje de la obra Un Cuento de Navidad. Comenzamos ya con los ensayos de Cascanueces. Pensamos hacer el montaje de la suite con las danzas y pensamos hacer un ensamble con la orquesta sinfónica, ¿verdad? Ellos tocando la suite del Cascanueces, las danzas, y el ballet pues bailando. En un inicio se había pensado hacerlo de manera virtual, ¿verdad? Como ya hemos hecho varias propuestas con ellos, ¿verdad? Ellos por su lado graban, nosotros por nuestro lado grabamos, y pues después se hace la fusión, digamos, ¿verdad? A pesar de que ya se habla de una reapertura de espacios culturales, el ballet aún no cuenta con un protocolo sanitario para que los bailarines regresen a los ensayos de manera presencial, ni tampoco para funciones con público, aunque ya voltean a ver a lo que están haciendo otras compañías de danza en el plano internacional. Y en otros lugares se ha visto que han regresado por grupos muy pequeños, ¿verdad? Sin mucho 8 o 10 bailarines, y que ya, digamos, el Royal Ballet y algunas otras compañías han hecho ya presentaciones, pero casi de padres los que son esposos, ¿verdad? Pueden bailar juntos. Y si no, solos, puros solos, ¿verdad? Entonces, pues de esta forma, pues es, digamos, lo que se está trabajando a nivel mundial, ¿verdad? Y es lo que tendríamos nosotros que implementar definitivamente, ¿verdad? Marcos asegura que no es conveniente para los artistas ni para el público mantenerse alejados de los escenarios por un tiempo prolongado, por lo que le gustaría que el ballet pudiera ofrecer al menos una función con público este año. Yo la verdad es que deseo, ¿verdad? Que por lo menos podamos hacer alguna presentación presencial, ¿verdad? Es realmente, creo yo, que con eso concluiríamos el año exitosamente.
pero nuevamente repito, ¿verdad? Creo que también es muy importante la salud de tanto del público, ¿verdad? Como de nuestros bailarines, y la forma en que se vayan a hacer las cosas, ¿verdad? Sí tienen que ser muy bien programadas y bien diseñadas, ¿verdad? La directora de esta compañía artística comenta que de no ser posible que se presenten frente al público este año, ya se ha programado el comienzo de la temporada 2021 para la mitad de febrero en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con un aforo limitado. Pero, mientras llega ese momento, invita a los amantes de la danza a que visiten la página de Facebook del Ballet Nacional para que disfruten del variado repertorio que presentan de manera virtual. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos con las imágenes de la semana que fueron captadas por el equipo de fotoperiodistas de Prensa Libre. Mañana regresamos con más información en nuestras 3 emisiones. Buenas noches, que descansen.